Sus 5 sentidos conectados al fútbol. Si hay un dato, se arma el relato. Juan Pablo Marrón se llena de info para una nueva entrega de Expedientes Marrón. La historia del fútbol bajo la lupa. Eran horas de la madrugada de un 28 de noviembre del año 2016. El vuelo 2933 que iba con destino a Medellín se estrellaba en las montañas del Cerro Gordo. Le pregunto la altitud. 9.000 pies, señorita. Y ese sector lo debió haber cruzado con 10.000 pies. En la grabación se escucha claramente cuando el piloto Miguel Quiroga solicita prioridad para aterrizar. Solicitamos prioridad para la aproximación. Se nos ha presentado un problema de combustible. Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Ya finalmente se pierde la comunicación con él. Capítulo número 23, Chapecoense, para siempre en nuestra piel. Se tendría que haber jugado en la cancha la final de la Copa Sudamericana del año 2016. Tenía fecha el partido de ida para el 30 de noviembre de aquel año entre Chapecoense y Atlético Nacional de Medellín, el campeón de la Copa Libertadores de América, que también había competido en Conmebol Sudamericana y había llegado al último partido, al decisivo. Chapecoense era un club que en la sociología futbolera empezaba a caer simpático, básicamente porque se conocía poco sobre su origen, porque tenía un estadio que reunía capacidad para 25.000 espectadores, porque había llegado en poco tiempo, quizás en 5 años, desde una cuarta división a una primera, siendo muy competitivo y ganando en un plazo menor 7 campeonatos estatales, categoría que con el tiempo perdería, recuperaría y volvería a perder. Su Conmebol Sudamericana empieza frente al Cuiabá, también en ese momento desconocido, fuera de la agenda. Chapecoense va a imponerse 3-2 y con el paso del tiempo va a eliminar a Independiente por penales, a Junior de Barranquilla goleándolo 3-0 en el partido de vuelta y a San Lorenzo Almagro, vaya destino, explicado posteriormente, empatando 1-1 en condición de visitante e igualando 0-0 en condición de local, pasando por el tanto de visitante. La última formación de Chapecoense jugando un partido por Sudamericana lo tuvo a Danilo en el arco, Caramelo en el lateral derecho, Neto, Diego, Denner, Josimar, Ananías, Gil, Clever Santana, Thiago y Kempes. Equipo dirigido por Saroli Cayo Jr., la gran revelación del continente latinoamericano. El 28 de noviembre de 2016, en el vuelo 2933 de la empresa Lamia, Chapecoense viajó para jugar el partido de ida frente a Atlético Nacional de Medellín. El avión partió desde el Aeropuerto Internacional Virú Virú de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y tenía destino al Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro, Colombia. El avión empezó a mostrar en el viaje algunas fallas importantes. 2:36 AM, suena una alarma en la cabina de vuelo. Manifestaba esta alarma que la duración que le quedaba a este aéreo era de 20 minutos máximo. Esta notificación empezó a alarmar a la cabina del avión. 2:54 se reduce la potencia del motor. 2:55 se apaga el segundo motor. En el mismo minuto de la misma hora se apaga el primer motor. 2:57 el piloto advierte que hay una falla, una importante falla que tenía que ver con la cantidad de combustible. 2:58 el piloto deja de responder. El avión, con el paso del tiempo, se comprobó que viajaba excedido de peso, que el combustible estaba al límite y que los pilotos decidieron erróneamente no hacer escalas para repostar en los aeropuertos. El primero, el Alfredo Vázquez Cobo en Leticia. El segundo, la otra opción, el Dorado en Bogotá. No se informó al control aéreo en ningún momento acerca de la escasez del combustible. La tragedia prácticamente era un hecho. El avión se va a estrellar en Cerro Gordo, solo a 5 minutos de la pista de aterrizaje. Primero se estrella la parte trasera del avión. El resto y la cabina van a quedar cuesta abajo. Va a ser clave con el paso del tiempo el testimonio de Erwin Tumiri, técnico de vuelo, que va a ser sobreviviente, que va a ser clave en el rescate y que va a ser clave en las investigaciones. Helicópteros de la Fuerza Aérea colombiana fueron incapaces de llegar al sitio al instante, básicamente porque había mucha niebla en la zona y no podían detectar los restos del avión. En 100 metros de diámetro estaban esparcidos estos mismos restos.
Fueron rescatadas 6 personas con vida. Una de ellas va a morir más tarde en el hospital. Se trata del arquero Danilo, quien aparentemente se había salvado, pero no pudo terminar de sobrevivir. 77 ocupantes, 71 fallecidos. Se pensaban que los muertos habían sido 75, pero 4 personas no habían subido al avión. Y esto se informó sobre la hora. Uno era el alcalde de Chapecó, Luciano Buligón. Otro era el presidente del Consejo de la Ciudad, Quiñones Filho. Otro era el diputado de Santa Catarina, Gelson Mericio. Y otro era un periodista que estuvo en el aeropuerto, Iván Carlos Añoleto, pero por tener su DNI vencido, le prohibieron, por temor a que no pueda descender en Colombia, subirse al avión. Se volvió a su casa. Matías García, en aquel momento periodista de la cadena Fox Sports, que estaba esperando al plantel de Chapecoense en Colombia para realizar las primeras entrevistas y llevar adelante la cobertura en campo de juego de la transmisión televisiva de la final, va a dar su testimonio de lo que fue su impresión el día de los hechos y lo que fue, en definitiva, esperar a un plantel que nunca llegó a destino. Fuimos para una fiesta y terminamos contando la muerte de un montón de personas. Eso creo que puede llegar a ser el resumen de lo que para mí fue sin dudas, y creo que será la cobertura periodística más triste, creo yo, de la historia para muchos de nosotros. Intenté no quebrarme, recuerdo un montón de situaciones, sobre todo en el final, en ese avión de la policía militar, ya no recuerdo si de Brasil, de Colombia, y ver cómo iban subiendo los cuerpos. Contar esa situación creo que fue de las más dolorosas, hasta que ya en el final de la cobertura no pude hablar y bueno, me largué a llorar y expresé todo ese dolor y esa tristeza que fui acumulando a lo largo de todo ese tiempo. Ya no recuerdo si fueron 2-3 días. Sinceramente les cuento, chicos, que me pasa eso. Hay cosas que tengo grabadas y hay cosas que las borré definitivamente de mi memoria. Bueno, ese fue mi resumen con esto que para todos debía de ser una fiesta y terminó siendo una de las tragedias más grandes que hemos tenido en el fútbol, no solamente sudamericano, sino mundial. El testimonio de Matías García, uno de los periodistas presentes en el hecho, uno de los que pudo, por viajar con antelación y por estar preparado para la cobertura con una manera muy previa, manifestar una cobertura que terminó siendo muy emotiva y al mismo tiempo muy dolorosa. Claro, hubo muchos colegas que no llegaron a destino. 21 periodistas, camarógrafos, productores viajaban con la delegación. La mayoría falleció. Fueron muchos de la cadena O Globo de Brasil y otros tantos de Fox Sports Brasil. Con el paso del tiempo también fueron analizando las vidas, los testimonios de aquellos que pudieron sobrevivir. La lista lo tuvo a Alan Ruschel, futbolista, a Jackson Follman, a Elio Neto, 3 miembros del plantel, también a Ximena Suárez y al mencionado Erwin Tumiri, que eran miembros de la tripulación de vuelo. Ellos dos lo que de alguna manera recibieron fue solo apoyo psicológico porque no tenían dolencias importantes en lo físico, pero es conocido que Alan Ruschel recibió muchas cirugías de urgencia porque tenía una vértebra fracturada y porque tuvo una comprensión abdominal y en la tibia. 4 días le bastaron para poder empezar a caminar y hablar. De hecho, con el paso del tiempo hasta recuperó la actividad y hoy sigue jugando al fútbol. Jackson Follman se llevó la peor parte, siendo uno de los sobrevivientes porque recibió una cirugía de amputación en su pierna derecha. Y Elio Neto sufrió fracturas expuestas, intentó volver a jugar al fútbol, no lo pudo lograr y en 2019 decide abandonar la actividad. El otro caso fue el del periodista Rafael Hensel, periodista de Radio Oeste, quien tuvo una hemorragia pulmonar, fractura de costillas y una neumonía muy importante, de la que se recuperó, pero lamentablemente 3 años después y jugando al fútbol con amigos, debido a un infarto, terminó falleciendo. Esa fue la vida de algunos de los sobrevivientes. Te propongo, antes de entrar en lo que ha sido la cobertura que en lo personal me tocó y presenciar el lugar de los hechos. Horas después.
te diría que resolvimos la cobertura con Martín Vara, productor de Teis Sports, en ese momento jefe de noticias, soy productor de nuestro programa. En horas del mediodía, cuando la Argentina amanecía con esta tragedia, uno de los camarógrafos que viajó a registrar lo que en Chapecó estaba pasando y lo que en el estadio estaba pasando, nosotros no viajamos a Colombia, viajamos al lugar que esperó los cuerpos y el lugar que era la tierra de el equipo que iba a jugar una final y que lamentablemente volvió de otra manera. Ignacio Marci Díaz, camarógrafo de Teis Sports, cuenta lo vivido. Nos sorprendió a los tres los santuarios. Ya sabemos que la gente brasilera es muy devota a Dios, entonces tanto lo de los santuarios como lo de los rezos adentro de los vestuarios no nos sorprendió tanto. Sí nos llamó la atención lo que fue el club que montó toda una organización para la llegada de los cuerpos de los jugadores de ese momento. Y la verdad que quedamos totalmente sorprendidos con la situación. Los familiares se brindaron 100% con nosotros para hacer notas, para decirnos si necesitábamos algo, para dejarnos acompañarlos en este dolor. La vibración que se sentiría habrá sido distinto a cualquier otra cobertura en tu historia particular. Sí, cubrir la tragedia siempre desde algún lugar te sensibiliza mucho, pero no hay que perder el rigor periodístico para contar, para hacer crónica, para narrar, para que esa sensibilidad sirva para transmitir, pero que no te bloquee. O sea, el juego y el dilema entre la sensibilidad humana y la sensibilidad periodística, que pueden ir de la mano, pero que a veces una puede bloquear a la otra o no dejarte transmitir con vehemencia lo que está pasando. En relación a lo que manifiesta Ignacio Marci Díaz, camarógrafo de Teis Sports, yo noté allí mucha gente servil en la tragedia, servil ante la muerte. Había mucha gente que en un velorio que duró 5 días esperando por los cuerpos que todavía no habían llegado. En el primer día era la búsqueda de explicaciones y de consuelo en la tierra, en donde los familiares, los hijos, los padres, los maridos habían llevado adelante un sueño, un trabajo, una vocación y una pasión, y estaban destinados a buscar la gloria. Serviles en la muerte, amables en el dolor, y consolando al que pasaba, pero al mismo tiempo entendiendo que se estaban consolando a ellos mismos. Hubo expresiones muy fuertes de dolor. Allí había un padre hablando de su hijo muerto, allí había una esposa hablando de su marido muerto, allí había niños que esperaban a su papá y niñas que esperaban a su papá, y allí había hinchas, simpatizantes y socios. Nunca ocurrió ni estuvo de cerca el desborde. Entrar al estadio, a la Arena Condá, un santuario, verdaderamente un santuario. Los hinchas empezaron a llenar el lugar, el estadio, con velas, con fotos, con flores. Fue algo tremendo. ¿Qué me queda de todo eso? Bueno, la nota del periodista que cubría diariamente los viajes del primer equipo, y un compañero muy joven le pidió por favor si lo dejaba viajar a él para ver la final y verlo salir campeón, ya que era hincha de Chapecoense. Eso por un lado. Por otro lado, cuando pude lograr que nos dejen ingresar al vestuario con su cámara, Nacho Marci Díaz registró imágenes tremendas, el vestuario como estaba, como lo habían dejado en el último partido. Una mesa, una silla plástica en el medio y un señor llorando. Suponemos que era un familiar. Eso fue muy, muy, muy fuerte. Y bueno, y después se llevaron a cabo distintas ceremonias religiosas en el campo de juego, y el adiós fue bajo la lluvia, bajo una lluvia muy intensa, tan intensa como el dolor de los familiares y el público presente que despedía a sus campeones. Hubo futbolistas que no fueron convocados para el último partido. Demerson, Andrei, Chorán, el argentino Alejandro Martinuccio.
Nivaldo, Rafael Lima, Nemén, futbolistas que salvaron su vida porque no formaban parte de la delegación, y Marcelo Boeck, arquero suplente que pidió permiso para festejar su cumpleaños con su familia, por eso no viajó. Lo propio para el vicepresidente, que a las horas se va a transformar en el presidente, Iván Tozzo, que manifestó en una conferencia de prensa improvisada en la que estuve presente, que no viajó porque tenía un mal presentimiento con el vuelo, delante de los allí presentes, lo cual fue terrible. Vamos a escuchar una historia que de alguna manera es el título de este informe que hemos elegido, Chapecoense para siempre en nuestra piel. La historia de Rosángela María Loureiro, viuda de Cleber Santana, futbolista volante ofensivo de este equipo. Lo voy a explicar una vez que lo escuchemos, porque tenía un tatuaje que me llamó la atención en el medio de la entrevista y quizás pecaba de preguntar porque rozaba con el morbo. Tenía un avión y un corazón en su hombro. Le pregunté a qué se debía el tatuaje en el marco de la tragedia, y esto decía. ¿Qué recordás de Cleber? ¿Qué es lo que te queda de él, el mayor de los recuerdos? Eu me recordo dele como ele era o melhor marido do mundo, o melhor pai do mundo, amigo. Tipo assim, ia fazer muito falta, né? ¿Te lo hiciste con Cleber, el tatuaje? ¿Me contás la historia? A história é a viagem para Punta Cana, que a gente tinha uma viagem dia 9 de dezembro, a gente com mais 13 casal, que era a Vanessa, o Kempis, o Thiago Luiz, o Silvinho, o Diego, o Dene. A gente marcou essa viagem, todo mundo para Punta Cana, dia 9 de dezembro. E a gente fez, bora fazer a marca da gente. Todo mundo que for para essa viagem, a gente tinha um grupo, só entrava nesse grupo do WhatsApp quem ia para essa viagem e só fazia a tatuagem quem ia para a viagem. Aí, ou seja, eu e as outras esposas, tudo tem esse coração. E a gente fez o coração e fez o avião dentro, sabe? Aí, agora a gente pensa, a gente ia cancelar a passagem, mas aí a gente tava conversando com as meninas, eles queriam tanto ir. Tipo, ano passado, eu e Kleber, a gente foi pra Cancún com a turma também de jogadores, quando eles jogavam no Criciúma. E a gente chegou aqui e disse, gente, a gente vai, todo mundo, bora? Então bora. Foi chamando, deu 13 casais. E aí a gente disse, bora fazer uma marquinha, porque quando a gente tiver velha, a gente vai olhar e vai dizer, isso daqui eu vou, foi tal dia. A gente falava até em pôr a data, porque se botasse a data, a gente ia lembrar que a gente ia estar velha, a gente não vai nem lembrar os anos, né, mais. E aí... Crearon un grupo de WhatsApp, 13 parejas de los futbolistas, donde habían acordado que iban a viajar después de la final de la Sudamericana, cualquiera sea el resultado, a Punta Cana, todos juntos. Pero como condición para el viaje tenían que tener tatuados un avión que hacía la forma de un corazón en un vuelo. La mujer de Cleber Santana apareció allí a pedir explicaciones en el medio del marco de un estadio que estaba en un velorio impactado, con desahogo, con tristeza, con un montón de sensaciones terribles. Empezaron a llegar distintos familiares de manera aleatoria. Recuerdo mucho el papá de Felipe Machado, por ejemplo, y la mujer de Cleber Santana, que entró llorando con lentes negros, acompañada de su hijo. Me acerco y le pregunto por ese avión y me responde que era un viaje que tenían pautado. Y nos quedamos muy impactados en esa mini rueda de prensa también improvisada, cuando se iban sumando los colegas a preguntar, que casualmente en el marco de una tragedia aérea habían pautado 13 parejas viajar a Punta Cana en avión y tatuárselo. Ninguna de las parejas de esas 13 mujeres sobrevivió. Y eso fue parte de lo impactante de la historia de Rosángela María Loureiro, que allí lo contó. Con el paso del tiempo, naturalmente que hubo detenidos, como el gerente general de la empresa, el supervisor de tránsito, la funcionaria boliviana que firmó el plan de vuelo. También se llegó a la conclusión que la aeronave estaba en buenas condiciones, que tenía un mantenimiento actualizado y que la tripulación era lo suficientemente experimentada. Esto tuvo la determinación de 22 técnicos que participaron de la investigación. El exceso de peso y la falta de combustible y la decisión de no parar a cargar determinaron con este final fatal que quedó para siempre en la historia. Desde Medellín viajaron los aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, que fueron recibidos por el presidente de Brasil de aquel entonces, Michel Temer, y por la familia de los fallecidos en el Arena Condá, en un velatorio que tuvo fuegos artificiales sobre el estadio, y allí estuvieron presentes los socios, la gente, los curiosos, los familiares, los hinchas, todo Chapecó, y también el presidente de Conmebol, el presidente de FIFA, quien te lo cuenta, muchos colegas viviendo una jornada que literalmente enmarcó una de las tragedias más grandes de la historia del fútbol mundial, y así se recibieron a los que terminaron siendo, a los pocos días, los condecorados campeones de la Sudamericana 2016, el plantel de Chapecoense. Cuando la tristeza colectiva es doblemente triste, y eso es un recuerdo que nos va a quedar por siempre.
de un equipo que un club que casi no conocíamos y que de repente se hizo tristemente célebre.